Muy bien, buenos días otra vez. Comenzaremos la conferencia del doctor Isidro Cisneros. Vamos a tratar de hacerlo, de comenzar rápidamente porque el doctor tiene que salir, tiene una reunión, nos hizo un espacio en su agenda para estar aquí. Las actividades se multiplican conforme se va acercando el fin de año. Me permitiría nada más comentar aquí, el doctor Isidro Cisneros presentará justamente la ponencia Derechos Humanos, la conferencia magistral, Derechos Humanos, Tolerancia y Fundamentalismos Religiosos. El doctor Cisneros tiene el grado de doctor en ciencia de la política por la Universidad de Florencia, Italia. Es coordinador de investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en su sede académica de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus últimas publicaciones se puede mencionar el libro Los Recorridos de la Tolerancia, México, Océano, año 2000, y El Léxico de la Política, donde es compilador, editado por el Fondo de Cultura Económica, también del año 2000. Escuchemos por favor al doctor Cisneros, su conferencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias también al maestro Josué Tinoco, que es el autor material e intelectual que ha hecho posible que nos podamos encontrar el día de hoy para discutir estas temáticas que son verdaderamente importantes en el tiempo actual. Yo quisiera, antes de iniciar la discusión sobre el tema de los fundamentalismos religiosos, la tolerancia y los derechos humanos, con unas pequeñas paréntesis, algunos, digámoslo así, apostillas al tema de la tolerancia. La primera cosa que hay que decir es que tolerancia proviene del sustantivo femenino latino tolerantiae, que tiene un significado positivo y un significado negativo. Yo invito a renunciar al significado negativo, que es el significado según el cual la tolerancia significa soportación. Es decir, toleramos algo porque no estamos de acuerdo con ello, pero no nos queda otra cosa más que soportar. Aquí, para abonar la idea de que tenemos que renunciar a esta idea pesimista y negativa de la tolerancia, tenemos que decir que la tolerancia surge de las profundas intolerancias religiosas que ensangrentaron a Europa prácticamente del siglo V al siglo XV, XVI, digamos en la historia de la cultura occidental. Entonces la tolerancia es un producto de las grandes intolerancias religiosas. Primera cuestión que debe quedar clara. Segunda cuestión, nosotros nos vamos a apoyar en una definición de la tolerancia, que yo llamo una definición positiva, que también se deriva del origen etimológico de la palabra, de este sustantivo femenino latino tolerantiae, que quiere decir reconocimiento. Tolerar quiere decir reconocimiento de la diversidad y aceptación con respeto de todo aquello o de todas aquellas personas o grupos que son portadores de diferencias religiosas, étnicas, de orientación sexual, de origen económico, social, de preferencias ideológicas, de adscripción política, etcétera. Entonces, cuando hablemos de tolerancia aquí, vamos a estar hablando de reconocimiento. Segunda cosa, tercera paréntesis brevemente. La tolerancia, como la hemos conocido en los últimos 200 años, sobre todo a partir de los códigos jurídicos, de las constituciones de los países democráticos, se nos presenta como una concepción liberal. Ya lo expresaba muy bien el gran filósofo de la Ilustración francesa, Voltaire, cuando decía: yo puedo estar en contra de lo que tú digas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Con esto él estaba dando pie a una concepción de la tolerancia que se iba a prolongar por lo menos durante 2 siglos, y es aquella idea de que la tolerancia es un elemento que tiene que ver con los individuos. Yo te tolero para que tú me toleres. Esta concepción de la tolerancia, en mi opinión, se ha agotado y tenemos que dar un paso adelante para imaginarnos una nueva concepción de la tolerancia, ya no de carácter liberal, que acentuaba los derechos de la persona, del individuo, del ciudadano,
sino que tenemos que imaginarnos una concepción multicultural de la tolerancia, en donde el respeto y el reconocimiento ya no se fundamente solo en los individuos, sino que ahora tiene una expresión que alcanza a los grupos. Dicho de otra manera, la tolerancia liberal se articulaba con los derechos políticos, civiles, sociales. La tolerancia multicultural, que será la tolerancia del siglo XXI, si es que queremos verdaderamente responder a la pregunta que formula el gran sociólogo francés Alain Touraine acerca de si podremos vivir juntos, yo sostengo la hipótesis de que la tolerancia multicultural, aquella tolerancia que reconoce y respeta los derechos de los grupos y que por lo tanto da vida a lo que actualmente se llaman derechos culturales, es hoy una temática que tenemos que discutir. Pues bien, hecho este preámbulo, yo quiero presentarles el día de hoy esta temática de los derechos humanos, la tolerancia y los fundamentalismos religiosos, porque me parece que la coyuntura actual nos exige pensar, nos exige entender antes que juzgar. Entonces vemos los periódicos que están plagados de anatemas, vemos un crecimiento de la xenofobia y del racismo contra algunos grupos religiosos, en este caso concreto los grupos musulmanes, y entonces creo que es una buena oportunidad para intentar de entender este problema, porque como insisto, antes de juzgar es necesario entender. Entonces daré lectura a este breve material. E inicio con una pregunta: ¿pueden los derechos del hombre, en cuanto tales, ser derechos universales? ¿Tiene sentido hablar de derechos del hombre islámico en contraposición a los derechos del hombre en las democracias occidentales? El Islam tiene una identidad política y religiosa que representa una absoluta alteridad cultural e ideológica que lo contrapone al mundo llamado occidental. Muchos estados teocráticos han subrayado el carácter occidental de los derechos humanos que expresan las convenciones internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU de 1948, o cuando en los últimos tiempos se han multiplicado las reacciones contrarias a esta concepción de los derechos del hombre de carácter occidental, principalmente por parte de algunos estados musulmanes. En diversas reuniones internacionales se ha analizado el tema y los países islámicos han sostenido que una cosa es el carácter occidental de los derechos humanos expresados en esas declaraciones internacionales y que otra cosa muy distinta son los derechos humanos asiáticos o musulmanes, y que representan estos, nos dicen, valores propios de culturas que son portadoras de una diversa jerarquía ética y por lo tanto de una concepción radicalmente distinta de la relación entre individuo y comunidad como la entendemos en las democracias occidentales. Esta posición considera que la universalidad de los derechos humanos no es tal, dado que existe una pluralidad de culturas y de instrumentos internacionales que son también, nos dicen, la expresión particular y específica de otras culturas cuyos valores no serían por sí mismos vinculantes para el conjunto de la comunidad internacional. En una perspectiva concretamente política, esta es una posición culturalista que es utilizada por algunos gobiernos musulmanes para justificar prácticas políticas y legislativas que, por decirlo menos, no son congruentes con cuanto prescriben las diferentes declaraciones universales sobre los derechos humanos. El recurso a la diferencia cultural es utilizado por muchos países islámicos para justificar la preeminencia en la escala jerárquica del derecho al desarrollo de una determinada sociedad de individuos en lo particular, mientras que, por el contrario, en el área de la cultura occidental, los derechos civiles y políticos anteceden a los derechos económicos, sociales y culturales. Recordemos
que el siglo XVIII, el siglo de la Revolución Francesa, retomando a Thomas Marshall, que es un autor fundamental para entender estas temáticas, sostiene que el siglo XVIII es el siglo de los derechos civiles, porque es el siglo del reconocimiento, digamos, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El siglo XIX sería el siglo de los derechos políticos, la formación de los partidos políticos de masas y la expansión del sufragio universal, mientras que el siglo XX sería el siglo de los derechos sociales, el siglo del welfare state. En esta lógica, el siglo XXI sería, en mi opinión, el siglo de los derechos culturales y de la tolerancia multicultural. Sin embargo, en los países de religión islámica, los derechos sociales y con ellos la temática de la igualdad de todos ante Dios antecede a todos los otros derechos de libertad. Es necesario reconocer que cuando se habla de fundamentalismo islámico, se hace referencia a una connotación negativa que refleja en modo inmediato estigmas y prejuicios. Utilizar este concepto para definir en modo indiscriminado a todas las tendencias y movimientos islámicos contribuye a perpetuar una idea reductiva y difusa de que todas las corrientes que propugnan un regreso a los orígenes del Islam forman un conjunto único, coherente y homogéneo asociado al extremismo y al activismo musulmán. Un indicador de la existencia de posiciones divergentes entre los estados musulmanes y al interior de sus gobiernos está representado por la Carta Árabe de los Derechos del Hombre, formulada por el Comité para los Derechos del Hombre de la Liga de los Estados Árabes, organismo internacional que reúne a diversos gobiernos de esa parte del mundo. Los movimientos islámicos abarcan a una gran variedad de organizaciones, grupos y tendencias que se vinculan por sus fuentes básicas religiosas a través del Corán. En efecto, uno de los aspectos más problemáticos cuando se estudia el mundo musulmán son los estereotipos que lo circundan. Por ejemplo, aquel que hace coincidir a los árabes con los musulmanes. Si por un lado es verdad que el profeta Mahoma fue árabe y que en esta misma lengua fue escrito el Corán, texto sacro del Islam, y que el idioma y la cultura árabes han sido por largo tiempo el principal vehículo para la islamización de vastísimos territorios, es también verdad al mismo tiempo que entre el arabismo y el Islam nunca ha existido una perfecta coincidencia. Actualmente, cerca del 10% de los árabes pertenecen a diferentes confesiones cristianas, entre las cuales las más conocidas son los coptos en Egipto y los maronitas en Líbano. Solamente un siglo después de la muerte de Mahoma, en el 632, los musulmanes habían conquistado un imperio que se extendía desde los Pirineos hasta la India. Y así, desde sus orígenes, el Islam vio adherir a su seno a poblaciones de lengua y de etnia totalmente diferentes de aquellas que inicialmente lo integraban. En el momento actual, los árabes constituyen solamente el 20% de los 1.000 millones de musulmanes que existen en el planeta. Por lo tanto, una minoría que, aunque goza del derecho de primogenitura, no puede representar a la totalidad de una comunidad compuesta y variada. Baste pensar en los turcos, no solamente en los habitantes de Turquía, sino en todos los pueblos de origen turco que habitan en los inmensos territorios de la ex Unión Soviética, en las poblaciones de origen iraní, en los musulmanes del área indo-pakistaní, en el Extremo Oriente, en África e Indonesia, que es el país más poblado del mundo musulmán. A lo anterior debemos la convivencia entre las diversas concepciones del Islam, la sunita, la chiita, la oficial y esotérica, la puritana e intelectualista de las grandes instituciones y poblaciones de tendencia mística. Sin embargo, el Islam también prohija fuertes tendencias del fenómeno del radicalismo. Hemos dicho que el Islam representa el nuevo conflicto epocal con las democracias occidentales después de la crisis del comunismo, como un proyecto político y social de carácter emancipatorio. El fundamentalismo considera a la democracia como un individualismo sin reglas, potencialmente amoral y que contrapone los derechos del hombre a los derechos de Dios. El fundamentalismo
considera que la libertad de conciencia resulta lesiva para los intereses derechos de la comunidad musulmana, identificada como comunidad religiosa y política. Tales derechos de la comunidad dejan el espacio abierto a la arbitrariedad del poder en relación con la persona. La interpretación y aplicación de tales derechos representan una prerrogativa exclusiva de quienes detentan el poder político o religioso, convirtiéndose en un instrumento para limitar la libertad de expresión, de acción política y de muchos otros derechos. El fundamentalismo teocrático es un tipo de pensamiento y de acción religiosa que se interroga sobre el vínculo ético que tiene conjuntamente a las personas que viven en una misma sociedad. Una sociedad entendida como una totalidad de creyentes comprometidos en cualquier campo de la vida social. Los fundamentalistas plantean de manera radical el problema del fundamento último, ético y religioso de la comunidad. Una comunidad política que toma forma en el Estado y que se establece sobre un pacto de fraternidad religiosa. Este pacto puede ser entendido de dos formas. Uno, como un reflejo del pacto que un grupo de creyentes considera haber estipulado con Dios, o dos, como sinónimo de una tabla de valores considerados irrenunciables y por los cuales vale la pena luchar con las armas y con la política. El fundamentalismo es un término con el cual se designan corrientes y grupos de muy diversa matriz religiosa. Son movimientos que se caracterizan por una reacción en relación con la modernidad occidental, por una recuperación integral de las tradiciones religiosas y por el rechazo para admitir cualquier forma de autonomía del momento político respecto del momento religioso. El fundamentalismo no es solo islámico, también existe en relación con el hebraísmo, el protestantismo, el catolicismo e incluso con el hinduismo. Casi siempre el fundamentalismo es sinónimo de fanatismo religioso y de violencia sacra. A veces se lo interpreta como un intento de imposible regreso al pasado, a los míticos orígenes de un credo religioso incompatible con el mundo moderno. Arcaico e intolerante, el fundamentalismo puede ser fácilmente encontrado en muchas de las grandes religiones mundiales. Otras actitudes religiosas de cerrazón a la modernidad son el integrismo, el integralismo, el tradicionalismo, el esencialismo y el conservadurismo. Tradicionalmente en el Islam, la praxis jurídica y política ha sido legitimada por su congruencia con el dato religioso, dado que la religión encuentra su expresión concreta en el orden social y jurídico de la comunidad musulmana. La cuestión de los derechos humanos representa un desafío para la cultura fundamentalista por al menos dos razones. El primer motivo se refiere al fundamento del derecho, que en las democracias está representado por el individuo dotado de prerrogativas y derechos que derivan de su ser persona. Mientras que en el derecho musulmán el fundamento del derecho es Dios, en el sentido de que Dios es el sujeto último del derecho al cual corresponden deberes por parte del hombre, dado que la voluntad de Dios determina los derechos y deberes recíprocos que existen entre las personas. En la visión islámica, la voluntad de Dios respecto al individuo se expresa en el Corán. Por lo tanto, el derecho musulmán está determinado por la revelación y en consecuencia es superior a cualquier otra ley fruto de la iniciativa humana. Las contraposiciones son difícilmente superables cuando las exigencias de los derechos universales se oponen a prescripciones religiosas consideradas inmutables. El contraste deriva también del hecho de que los derechos humanos y su universalidad se basan en los conceptos fundamentales de la igualdad entre todos los seres humanos y de su igual libertad. Para los musulmanes, los derechos humanos solo pueden derivarse de la ley islámica y deben ser congruentes con cuanto ella prescribe. Las teocracias musulmanas consideran que en los últimos años se ha desarrollado una politización de los derechos del hombre que representa una nueva modalidad de expresión del imperialismo occidental.
que busca imponer a otros países culturalmente diferentes un modelo político, social y económico que no es el propio, mientras que para los países occidentales la reivindicación de las propias especificidades culturales por parte de los gobiernos no occidentales es sobre todo de carácter instrumental y se orienta a justificar el mantenimiento de prácticas políticas autoritarias y legislativas que muchas veces vulneran los derechos humanos. Estas posiciones culturalistas tienden a relativizar los derechos civiles, sometiéndolos a los derechos religiosos. El apelo a la diversidad cultural no puede ser ignorado en un orden mundial en el cual las grandes culturas asumen un rol renovado como fuente de significado para la vida individual y colectiva. Frente a la crítica de la diversidad cultural, invocada por algunos estados para relativizar los derechos de las culturas, los derechos humanos, son necesarias nuevas reflexiones al interior de las culturas para ofrecer interpretaciones éticas conformes con el reconocimiento de los derechos humanos a nivel internacional. El problema de fondo es si los derechos humanos son universales, independientemente de las culturas de pertenencia originaria de cada individuo. Al respecto, debemos reconocer que la universalidad de los derechos depende justo de la naturaleza humana. Las culturas constituyen, sin embargo, las modalidades históricas de larga duración con las cuales los diversos grupos sociales expresan su propia visión del mundo y de la dignidad humana. Respecto a los derechos humanos, otra característica que deriva de la presunta especificidad islámica parte no de consideraciones socioeconómicas o de planteamientos puramente culturales, sino de una perspectiva puramente religiosa. El Islam representa una religión monoteísta fundada por Mahoma. El concepto islamismo deriva de Islam, que significa abandono, sumisión, fe en Dios. El Islam se desarrolló en la primera mitad del siglo VII en la península árabe y en torno de la ciudad de Meca y Medina. El Corán transmitió rápidamente la valorización del potencial universal de la idea de un pacto primordial entre Dios y la humanidad, en el cual a esta última se compromete a reconocerlo y adorarlo como único Dios. El Islam se presentó inmediatamente como una práctica y una experiencia en la cual era muy difícil separar el aspecto puramente religioso de aquel otro puramente político. Y desde entonces, la tarea de los jefes políticos es proteger y, si es posible, expandir el Dar al-Islam, es decir, la casa del Islam, hacia los territorios de los infieles, para lo cual se debe promover el Dar al-Harb, o sea, la casa de la guerra. Y es aquí en donde aparece otro concepto del Islam, la yihad o guerra santa, ya que la ley islámica persigue el ideal de un solo y único Estado islámico, tal como existió durante el siglo posterior a la muerte de Mahoma. El fin último de la yihad no es, como se consideraba a menudo en la literatura medieval, la conversión por la fuerza de los infieles, sino más bien la expansión y la defensa del Estado Islámico. La ley islámica no distingue entre Estado y religión, en donde toda la esfera de acción del musulmán, así como del Estado, está regida por el Corán, que también contiene preceptos relativos a la guerra. Así pues, la ley islámica parte del ideal de un único Estado musulmán, lo cual implica de inmediato que todos los demás estados no islámicos son enemigos potenciales. Para concluir, quisiera señalar algunos ejemplos de países en donde los grupos fundamentalistas han ampliado el límite teológicamente permitido de la yihad hasta combatir contra civiles desarmados, mujeres y niños, que la tradición religiosa no identifica con los enemigos. Nace así una jurisprudencia de la necesidad justificada por la lucha contra el mal. El aspecto simbólico de la yihad asume verdaderamente una dimensión simbólica muy relevante. Por ejemplo, en Argelia, las víctimas son asesinadas después de un ritual bien preciso que los asemeja a animales impuros. El degollamiento, la decapitación y la cremación de los cadáveres que forma parte de este ritual permiten el asesinato lícito de la víctima, que como el animal es purificada mediante el corte en la garganta, haciendo además imposible su recomposición corporal,
que el Islam considera necesaria para el día del juicio final, y anticipa a sus víctimas el tormento de fuego prometido por Dios a quien reniega de él. En el caso palestino, otro ejemplo, grupos como el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, que significa literalmente fervor, promueven a partir del último decenio del siglo XX una yihad en forma de martirio. El martirio de los jóvenes militantes radicales asume la función de indicar al pueblo palestino, pero también al entero mundo musulmán, cuál es la tarea de los auténticos creyentes cuando el Islam está en peligro. En Afganistán, los talibán, estudiantes de teología, así llamados porque sus líderes provienen de seminarios religiosos, las Mazra, establecieron un régimen sariático en los territorios que controlaron después de la derrota de los soviéticos que habían invadido su país en 1979. Esta nueva teocracia fue todavía más rígida que el régimen wahabita establecido en Arabia Saudita. Los talibán adoptaron una serie de medidas antimodernas de manera tal que las mujeres fueron expulsadas de la arena pública y obligadas a abandonar su trabajo. También fueron obligadas a adoptar el chador o la burka, que es un velo integral que no permite ni siquiera ver los ojos, y largos vestidos que les cubren hasta los tobillos. En la radio solo se puede escuchar música religiosa. Los talibán prohibieron cualquier reproducción de imágenes humanas, incluidas las de la televisión, por ser consideradas acciones que podrían poner en discusión la unicidad de Dios. Otro ejemplo particularmente grave en Arabia Saudita, en donde las violaciones del derecho de la libertad religiosa de los no musulmanes sunitas es muy grave, ya que ninguna forma de culto público o privado les es concedida. Es decir, la ley establece que no existe la libertad de conciencia religiosa ni públicamente en los templos, ni siquiera en la intimidad del hogar. Otro ejemplo de intolerancia musulmán lo representa Pakistán, en donde los ciudadanos no musulmanes no pueden votar en las elecciones para las asambleas legislativas integradas, de acuerdo otra vez con la ley islámica, solamente por musulmanes. Las sociedades islámicas se caracterizan en muchas regiones del mundo por formas de gobierno autoritarias y muy seguido con una acentuada personalización del poder que se legitima sobre una base religiosa. Por cuanto se refiere a las mujeres y a las minorías religiosas, estas representan dos componentes sociales a los cuales el derecho clásico y la praxis tradicional asignan un rol subalterno y un estatuto de inferioridad de derechos en el ámbito social y político. En pleno siglo XXI se habla de un despertar musulmán que se desarrolla sobre la base de una fuerte crítica a la cultura occidental, la democracia, sus instituciones y sus valores, y de la consideración del Islam como el verdadero paradigma del orden social y político por realizar. Que una religión tenga pretensiones de validez en el plano universal es una característica común a todas las religiones. Sin embargo, en el caso del Islam, esta pretensión no se limita al plano de la verdad religiosa trascendente y al plano ético espiritual, sino que se extiende al plano político y jurídico, dado el estrecho nexo que existe entre religión y organización jurídica y política. En una concepción ortodoxa del Islam, es difícil traducir los derechos universales en prácticas jurídicas concretas, dado que su carácter igualitario y emancipatorio los contrapone con la revelación divina. Para esta concepción, cualquier iniciativa orientada a salvaguardar los derechos humanos debe someterse al dogma islámico, revelado por Dios, y no en virtud de legislaciones inspiradas en consideraciones materialistas y por esto mismo sujetas a continuas transformaciones. Por último, y podríamos dar todavía muchos ejemplos, por ejemplo el caso de que actualmente hoy en 27 países musulmanes se practica la infibulación, que es la mutilación sexual de las niñas por motivos religiosos, etcétera, etcétera. Por último, es necesario hacer notar que existen tres aspectos inmutables del derecho islámico que afectan directamente la vigencia de los derechos humanos. Primero, el rechazo a admitir el matrimonio de la mujer musulmana con el no musulmán. Segundo, el rechazo a la posibilidad de que un musulmán pueda cambiar de religión, reconociendo de esta manera su derecho a la libertad de conciencia. Y tercero, el rechazo a admitir la legalidad de los sindicatos para los trabajadores. Todos estos aspectos esenciales, y yo agregaría
irrenunciables de la concepción de los derechos humanos que, en mi opinión, deben ser universales para todas las personas, independientemente de sus creencias religiosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Isidro Cisneros. Le agradecemos su presencia, su excelente ponencia, su excelente trabajo, que nos abre a la discusión sobre las formas justamente de vivir en la tolerancia, de vivir en la diversidad. Le agradecemos mucho. Entonces, en este momento terminamos aquí la mesa. Dos preguntas, si hubiera dos preguntas, el doctor tiene tiempo para algunas preguntas. ¿Alguien? Perdón, pero es que estoy ahorita mismo clonado en otro seminario y me toca intervenir a la 1, pero con mucho gusto, si alguien quiere intervenir, o comentar, o debatir, o a refutar, adelante. Carmen. El primer hijo de Abraham es Ismael y el segundo hijo es Isaac. Entonces, judíos y musulmanes son hermanos. Y cristianos. Y cristianos también. Entonces, las tres grandes religiones tienen el mismo origen de Abraham. Entonces, el conflicto, yo creo que, claro, se ha dado porque han sido perseguidos, porque han sido masacrados, por muchas cuestiones más bien de tipo social, no quizás tanto de las escrituras, no, nada más era mi inquietud respecto al pasado. Y ahorita también creo que dentro del mismo Islam hay muchas corrientes, no es los talibanes, bueno, es un pueblo muy sufrido, etcétera, pero también hay mucha propaganda política de los medios que también están deformando la visión del Islam. Y para darle un dato, la imagen que sale después de que las torres son bombardeadas es la imagen de unos niños palestinos festejando pero si uno tiene una forma de tener conciencia y razonar, dice, bueno, si aquí en Nueva York son las 8 de la mañana, las 9 de la mañana, en México estamos en el mismo hemisferio, se supone que en el otro lado del mundo es de noche. Entonces, esa escena, a mí me llegó a información a nivel internacional, quiere decir que esa escena la tomaron de 1991. Entonces, hay una propaganda en contra del Islam, que también se me hace que de parte de los mismos imperialistas norteamericanos, hay toda una intolerancia hacia el Islam. Y esto es muy peligroso, nos pone en peligro a todos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muy, muy interesante. ¿Me dejan hacer un comercial? Bueno, para la primera parte histórica de la tolerancia, recomiendo, este es un libro que publicamos hace algunos meses, Los recorridos de la tolerancia, y entonces ahí se hace toda una reconstrucción histórica desde los griegos hasta los pensadores más importantes del siglo XX, como Marcuse, Popper, Norberto Bobbio. Entonces, la parte histórica, que siempre es apasionante y hermosa, como usted nos menciona, pues a aquellos que quieran profundizar, les recomiendo este texto. Respecto a lo otro, tiene usted toda la razón y yo coincido plenamente. Lo que a mí me llamó mucho la atención cuando las cadenas de televisión estaban informando sobre el atentado a las Torres Gemelas, fue que los medios electrónicos ya habían dado su sentencia. Los culpables eran los musulmanes. Y días después vimos un crecimiento de la xenofobia. Bastaba tener
algún rasgo árabe para ser detenido aquí mismo en México. El Instituto Nacional de Migración, lástima que se fue aquí el señor responsable de gobernación de estas cosas, pero el Estado mexicano debiera preocuparse por establecer algún tipo de legislación, primero que combata la discriminación, la marginación, la persecución contra los grupos religiosos o de otro tipo que son minoritarios, pero también todas aquellas incitaciones a la xenofobia y al odio por motivos religiosos o raciales. El punto aquí es que yo inicié esta charla diciendo que antes de juzgar hay que entender, y el tema es que cuando nosotros vemos a los musulmanes como comunidad religiosa, con prácticas, por ejemplo, que tienen que rezar varias veces al día, donde se encuentren siempre orientados a la Meca, que deben llevar el Ramadán, que es un ayuno y no pueden tener relaciones sexuales, en fin, son prácticas culturales distintas a las nuestras. Nosotros los vemos siempre así al principio diríamos con sorpresa, pero una sociedad donde no hay tolerancia, donde no hemos hecho una educación para la tolerancia, esas actitudes se pueden ver como miedo y rechazo acerca de grupos que no son como nosotros, que no piensan como nosotros, que no actúan como nosotros, que profesan religiones que no son las que tenemos nosotros, pero que sin embargo viven dentro de nosotros o con nosotros. Entonces es muy importante esto, porque yo siempre lo he dicho, que la tolerancia es un producto cultural. Tenemos que hacer la pedagogía de la tolerancia, tenemos que enseñar la tolerancia. Hay que ir a las escuelas con mucho sacrificio, hacer toda una explicación de qué significa ser tolerante, por qué forma un valor de la convivencia democrática, por qué la tolerancia nos permite solucionar pacíficamente los conflictos, por qué la tolerancia es mejor que la violencia, en una palabra. Y entonces yo me fatigo mucho siempre, porque tengo muchos años de estar trabajando con el tema de explicar qué cosa es la tolerancia, porque entre paréntesis, algo que no es la tolerancia es la indiferencia o el escepticismo, porque muchos dicen, yo soy bien tolerante porque mientras no se metan conmigo, hagan lo que quieran, pero el tolerante no es el indiferente o el escéptico. El tolerante es el que dice, esta es mi verdad y estoy dispuesto a discutirla, pero a diferencia del intolerante que siempre va a buscar imponerla por la violencia y la fuerza, el tolerante está dispuesto a cambiar de opinión si lo logran convencer con argumentos. Entonces es muy difícil enseñar la tolerancia, mientras que la intolerancia, y aquí voy a decir una barbaridad, pero la experiencia me enseña todos los días, parece ser que la llevamos en la naturaleza humana, en la sangre. Basta que alguien se te mete en la fila del banco o se te cierre en el periférico e inmediatamente sale tu rostro intolerante, tu personalidad autoritaria. Entonces, mientras que por un lado es muy fatigoso enseñar a reconocer y a respetar a los otros que piensan distinto, que profesan religiones diferentes, que tienen orientaciones sexuales distintas o que son físicamente diferentes, como por ejemplo los minusválidos en este país durante muchos años y todavía hoy han sido discriminados y considerados seres diferentes, entre comillas. Hitler los mandaba a los campos de exterminio junto con los judíos, los armenios, los homosexuales, porque los consideraban razas impuras, porque no representaban el ideal fenotípico de la raza aria. Entonces, desgraciadamente el tiempo siempre es tirano, pero si ustedes me invitan en otra ocasión, podríamos hablar del lado oscuro de la intolerancia, porque todos pensamos que la intolerancia la hemos logrado más o menos arrinconar, la hemos más o menos controlado, dominar. Pero yo estoy muy preocupado porque estamos viendo nuevos rostros de intolerancia, estamos viendo nuevos racismos, nuevas discriminaciones, nuevas persecuciones. Ustedes sabían que el concepto genocidio, que significa genos, estirpe, sidio, eliminación, dicho de otra manera, eliminación de una estirpe étnica, es una palabra inventada por un jurista polaco en 1948 para describir lo que los nazis hicieron durante la Segunda Guerra Mundial, o que el término racismo es un término nuevo, solamente entró en el diccionario Larousse en 1932, pero es un fenómeno viejo porque el racismo ya existía desde la antigüedad. Con los esclavos de los griegos, por ejemplo, la Atenas del siglo V antes de la época cristiana, los esclavos eran esclavos, no tenían el derecho que tenían los ciudadanos de la polis griega.
pero atención, y para que veamos la dramaticidad del nuevo racismo de nuestro tiempo. En aquella época, en esos hace ya 25 siglos, las personas que eran esclavos, pero no eran perseguidos por su condición de esclavos. Hoy basta el color de la piel, el acento idiomático, los rasgos antropométricos, la vestimenta por nuestra religión, y en algunos países, por ejemplo los naziskin, van por las noches golpeando a personas que ni siquiera conocen, solamente por la diferencia fenotípica de lengua, de color de piel, etcétera. Entonces, el racismo de nuestro tiempo es más vulgar y más peligroso del racismo que existió en el pasado. Hace 10 años a los migrantes mexicanos que iban a los Estados Unidos, pues los tomaban presos, sí, los golpeaban y los echaban de regreso. Hoy se organizan cacerías, ¿no? Los granjeros del sur de Arizona a través de internet organizan cacerías de indocumentados los fines de semana. Entonces, si antes te detenían, hoy te disparan por la espalda. Y esas son nuevas formas de racismo, nuevas formas de persecución, nuevas intolerancias. Y entonces nuestra misión es estudiarlas para combatirlas. Pues yo les agradezco muchísimo y de verdad perdónenme que me tengo que ir. Gracias. Muy bien, buenos días otra vez. Comenzaremos la conferencia del doctor Isidro Cisneros. Vamos a tratar de comenzar rápidamente porque el doctor tiene que salir, tiene una reunión, nos hizo un espacio en su agenda para estar aquí. Las actividades se multiplican conforme se va acercando el fin de año. Me permitiría nada más comentar aquí, el doctor Isidro Cisneros presentará justamente la ponencia Derechos Humanos, la conferencia magistral, Derechos Humanos, Tolerancia y Fundamentalismos Religiosos. El doctor Cisneros tiene el grado de doctor en ciencia de la política por la Universidad de Florencia, Italia. Es coordinador de investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en su sede académica de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus últimas publicaciones se puede mencionar el libro Los Recorridos de la Tolerancia, México, Océano, año 2000. Tolerar quiere decir reconocimiento de la diversidad y aceptación con respeto de todo aquello o de todas aquellas personas o grupos que son portadores de diferencias religiosas, étnicas, de orientación sexual, de origen económico, social, de preferencias ideológicas, de adscripción política, etcétera. Entonces, cuando hablemos de tolerancia aquí, vamos a estar hablando de reconocimiento. Segunda cosa, tercera paréntesis brevemente. La tolerancia, como la hemos conocido en los últimos 200 años, sobre todo a partir de los códigos jurídicos, de las constituciones de los países democráticos, se nos presenta como una concepción liberal. Ya lo expresaba muy bien el gran filósofo de la Ilustración francesa, Voltaire, cuando decía: yo puedo estar en contra de lo que tú digas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Con esto que es el significado según el cual la tolerancia significa soportación. Es decir, toleramos algo porque no estamos de acuerdo con ello, pero no nos queda otra cosa más que soportar. Aquí, para abonar la idea de que tenemos que renunciar a esta idea pesimista y negativa de la tolerancia, tenemos que decir que la tolerancia surge de las profundas intolerancias religiosas que ensangrentaron a Europa prácticamente del siglo V al siglo XV, XVI, digamos en la historia de la cultura occidental. Entonces la tolerancia es un producto de las grandes intolerancias religiosas. Primera cuestión que debe quedar clara. Segunda cuestión, nosotros nos vamos a apoyar en una definición de la tolerancia
que yo llamo una definición positiva, que también se deriva del origen etimológico de la palabra, de este sustantivo femenino latino tolerantiae, que quiere decir reconocimiento. Y el léxico de la política, donde es compilador, editado por el Fondo de Cultura Económica, también del año 2000. Escuchemos por favor al doctor Cisneros, su conferencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias también al maestro Josué Tinoco, que es el autor material e intelectual que ha hecho posible que nos podamos encontrar el día de hoy para discutir estas temáticas que son verdaderamente importantes en el tiempo actual. Yo quisiera, antes de iniciar la discusión sobre el tema de los fundamentalismos religiosos, la tolerancia y los derechos humanos, con unas pequeñas paréntesis, algunos, digámoslo así, apostillas al tema de la tolerancia. La primera cosa que hay que decir es que tolerancia proviene del sustantivo femenino latino tolerantiae, que tiene un significado positivo y un significado negativo. Yo invito a renunciar al significado negativo. Estaba dando pie a una concepción de la tolerancia que se iba a prolongar por lo menos durante 2 siglos, y es aquella idea de que la tolerancia es un elemento que tiene que ver con los individuos. Yo te tolero para que tú me toleres. Esta concepción de la tolerancia, en mi opinión, se ha agotado. Y tenemos que dar un paso adelante para imaginarnos una nueva concepción de la tolerancia, ya no de carácter liberal, que acentuaba los derechos de la persona, del individuo, del ciudadano, sino que tenemos que imaginarnos una concepción multicultural de la tolerancia, en donde el respeto y el reconocimiento ya no se fundamente solo en los individuos, sino que ahora tiene una expresión que alcanza a los grupos. Dicho de otra manera, la tolerancia liberal se articulaba con los derechos políticos, civiles, sociales. La tolerancia multicultural, que será la tolerancia del siglo XXI, si es que queremos verdaderamente responder a la pregunta que formula el gran sociólogo